Le damos la bienvenida a José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, ex jefe del INPE. ¿Cómo está usted, José Luis? Un gusto reencontrarnos. Un gusto, Enrique, un gusto siempre estar en tu programa. Bueno, ¿qué pasa con Montesinos? Sabemos que la base naval es un régimen aparte, particular, especial, es la Marina de Guerra la que está bajo el control de este recinto, donde por supuesto pues están personajes pues como Aymal Guzmán, y se supone que por eso mismo el régimen, para una persona además que tanto daño le causó al país como Montesinos, tenía que ser muy estricto, evidentemente todo bajo un contexto de respeto a los derechos humanos como corresponde, pero acá el señor funge de estratega o de asesor político, parece que con bastante comodidad, porque lo que estamos viendo son llamadas y llamadas que van apareciendo. ¿Quién es el responsable ahí? Así es, Enrique, lamentablemente hoy han salido dos nuevos audios ya asesorando el debate, ¿no? Entonces, esto es increíble. Pero ayer yo escuchaba a la ministra dando las explicaciones, a Nuria Sparch, de Defensa, y quería sobre eso indicar 3 puntos para contestar tu pregunta de quién es el responsable, porque eso es lo que todos nos preguntamos. Primero, ella afirma que se cambiaron esos 2 días que pueden tener visita los de la base naval de su abogado y familiares directos al comienzo de la pandemia. Como no podían ir las personas físicamente, se cambiaron esos días por llamadas por teléfono. Es decir, 3 horas un día, 3 horas otro. Las 3 horas dejaron hablar a Montesinos, ha dicho la ministra, las 3 horas completas y sin vigilancia. A ver, esa medida, ella dice que porque le preguntaron al INPE y el INPE no contestó, cosa que ella tiene que demostrarlo. No es fácil que lo diga porque la verdad ya varias cosas ha dicho, su primer comunicado, su segundo, que eran falsos, y ahora esta versión también yo creo que es falsa, lamentablemente, porque el régimen del CEREC, el Centro de Reclusión de la Base Naval, no depende de los marinos, depende de un comité técnico que define absolutamente todo lo que pasa ahí. Y son 5 miembros en ese comité técnico: el presidente del INPE, el director de la base naval, el director del CEREC, un representante del Ministerio de Justicia y un representante del Ministerio del Interior. Y todo se decide en comité. Es decir, la ministra dice, como no nos contestaron, los marinos decidieron. La ministra conoce muy bien la gestión pública, no puede decir que porque no me contestaron, entonces yo decido unilateralmente. ¿Y en dónde? En el Centro de Reclusión de la Base Naval. O sea, primer punto, que es poco creíble su versión, y ya digo, poco sustentable también, porque la Marina no puede hacer lo que quiera simplemente porque no le contestaron. Ya digo que eso también lo pongo en duda. En segundo lugar, si le creemos a la ministra esa versión, que me da pena porque a ella se la han dado y ella la replica sin analizarla, tendríamos que decir entonces que estas llamadas salieron 2 días a la semana, ¿no es cierto, Enrique? Si es que hubo este cambio supuestamente de los días de visita por llamada. Pero el 26 de junio IDL saca un informe, Gustavo Ritti, ¿ok? ¿Y qué dice? Las llamadas a Pedro Rejas, ¿cuándo son? Lunes 21, martes 22, miércoles 23, jueves 24. Aparte, jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de junio. Es decir, este señor no llamaba 2 veces a la semana, como dice la ministra, llamaba todos los días, de lunes a sábado. Solo le faltaba salir domingo de fiesta en RTP y la completaba. Entonces, tampoco es verdad lo que nos está diciendo la ministra, que en esos 2 días que se cambiaron las visitas por la llamada, ahí Montesinos aprovechó. Y el tercer punto, y con esto acabo esta primera parte, Enrique, si me permite, sí. La ministra dejó entrever, porque claro, no solamente, esta llamada solamente son del número 598-8023 a un solo interlocutor, que es Pedro Rejas. Pero ya se sabe que hay más interlocutores y ya se sabe que hay 3 celulares. Entonces, cuando le preguntan a la ministra, ¿y cómo es eso de los 3 celulares? Ella deja entrever que cuando Montesinos salía a sus audiencias, ahí ya estaba a cargo del INPE y de la Policía Nacional. ¡Qué buena echada de grasa! Pues bueno, desde marzo del año pasado no ha salido ninguna audiencia judicial. Y en el hipotético y negado caso, como dicen los abogados, que hubiera sido antes de la pandemia, que ha tenido estos 3 celulares, yo le quiero decir a la ministra y que por favor pregunte a los marinos, porque el régimen que tú bien mencionas de máxima seguridad llevado por los marinos es bien estricto. Cada vez que Montesinos salía del CEREC, le revisaban hasta el papel, la hoja que llevaba en la mano, todo. Y por supuesto, el Garrett, detector de metales y todo lo demás, salía. Cuando volvía a entrar, Montesinos y cualquiera de los 6, aunque en verdad el único que tiene juicios pendientes es Montesinos, los demás ya no salen porque ya están todos sentenciados y rematados. Entonces, cuando vuelve al CEREC,
otra vez el protocolo es muy estricto, y yo lo he visto. Es decir, yo estaba ahí presente cuando hacían la revisión, cada papel que trae, cada foldercito, cada hojita y la revisión. Entonces, si me está diciendo la ministra, ¿ok?, que es posible que en eso hayan entrado los celulares, ¿qué tendríamos que decir? O sea, que la seguridad del CD ya no es seguridad, porque incluso ha podido meter una pistola o una granada de guerra. Es decir, entonces la conferencia de ayer de la ministra que dio a una radio, la verdad, la entrevista, perdón, me deja más dudas que certezas, y ya no sé si va a tener que entrevistar a 50 o a 500, o va a tener que preguntar otra vez, no sé si al almirante Carrales, que es el jefe de la base naval, o al almirante Meléndez, que es el comandante general de la Marina, quién le está mintiendo. O sea, porque sus versiones no son creíbles. Lamentablemente lo digo con mucha pena por la ministra Nuria Esparch. Usted ha sido ministro de Estado. Si estuviera en el papel de la ministra Esparch, y como usted señala, pensando bien, en todo caso, sobre la responsabilidad de la propia ministra, que es, en fin, una mujer profesional, es una funcionaria de Estado, ¿a quién le pediría la renuncia a usted? Mira, estamos en un contexto muy complicado, con muchos problemas. En otro momento el Congreso ya hubiera hecho cuestión de Estado y la ministra estaba censurada, ¿no es cierto?, en otro contexto. Ahora creo que no vale la pena y no es el punto. Mira, fallos de seguridad pueden haber en la policía, en el INPE, en la Marina, en las Fuerzas Armadas, sí. Eso se tiene que investigar, pero que nos digan después de ese fallo garrafal, que nos digan una versión que la propia ministra, pobrecita ella, tuvo que desdecirse. ¿Se acuerdan? El primer comunicado de la Marina tuvo que desdecirse cuando IDL le sacó todas las llamadas, y ahora nos da otra versión que también es mentira, al menos en mi opinión, o al menos que no es creíble, no es verosímil. Bueno, ¿qué le podemos decir a la ministra? Pobrecita ella, o sea, ni siquiera analiza las versiones que le da la Marina. Ella creo que tiene que tomar sus medidas. Yo, si me preguntas a mí, yo quiero pensar, al final he tenido que reflexionar, la verdad, con todo esto, y quiero pensar bien de la Marina, y quiero creer que es complicidad y no negligencia. ¿Okay? Para mí la única explicación de todo esto es que ha habido una gran complicidad con Montesinos y no una mera negligencia. Sí, porque, o sea, cuando habla además Montesinos, se nota que está haciendo algo literalmente de todos los días, ¿no? Llama a las 10:30 de la noche, está en su oficina, está en home office, ¿ok? Está trabajo remoto, parece él, o sea, él está comodísimo donde está. Entonces, creo que eso es una vergüenza para todos los peruanos. El mayor corruptor del Perú de la década de los 90, ¿ok? Y está bien sentenciado, es decir, hable como todos lo estamos escuchando todos los días, o sea, con un cuajo, que es una vergüenza. O sea, yo creo que es una vergüenza para todos los peruanos tener que seguir escuchando a este señor, ¿ok? Que él ya está preso, pero también llevó todo lo que ocasionó con violación de derechos humanos, llevar a las Fuerzas Armadas a la vergüenza que los llevó en los 90, o sea, y escucharlo, y todavía dando cátedra supuestamente de estrategia política, y le voy a dar 6 sorpresas para el debate a la chica. Por favor, es lamentable. Es serio lo que usted recuerda, además, porque como bien sabemos, Montesinos, con esta orgía de corrupción que desató, humilló en primer lugar a las Fuerzas Armadas. Entonces, lamentablemente ver que haya elementos probablemente en las Fuerzas Armadas, como usted señala, en alguna posibilidad de complicidad, es algo que a quien primero debería preocuparle es a la institución que se supone que ha luchado en estos años para poder recuperar la credibilidad. El desvío millonario que hizo Montesinos de los presupuestos de las Fuerzas Armadas, no solo para cometer crímenes atroces, sino para, por ejemplo, comprar medios de comunicación, políticos, etcétera, es algo que el primer preocupado debería ser el Instituto Armado. Así es, y es una pena, la verdad. Yo le escuché el otro día a mi amigo, el almirante Pepe Cueto, que ahora va a ser congresista y me alegra mucho, decir que, y él con conocimiento de causa, ¿entiendes?, como almirante y conoce perfectamente el tema, decía que todas las conversaciones que salían en la Marina eran grabadas. Entonces, si esto es verdad lo que ha dicho el almirante Cueto, la Marina grababa todo y tenía conocimiento de todo. Por eso digo, no es negligencia, o sea, sabía de todas las llamadas de Montesinos. Es claramente, al menos por todos los indicios y todo lo que va saliendo, discúlpeme, con muchísima pena, complicidad. Y yo creo que ahí sí llega, por las versiones y las mentiras que le están diciendo a la ministra, hasta el más alto nivel. Porque esto no ha ocurrido una vez, todavía están saliendo las llamadas, ¿sabes? Vamos a ver desde cuándo ha sido toda esta orgía de llamadas, como bien calificas tú, Enrique.
Lamentable y patético, sencillamente para terminar, porque si ahora mismo nos estamos, no sé si felicitando de alguna manera de el papel no deliberante de las Fuerzas Armadas, la gran lección también precisamente se dio con el tema pues del autogolpe y el papel que cumplieron lamentablemente algunos miembros de las Fuerzas Armadas corruptos en este cogobierno, el famoso triunvirato, recordemos en un momento, entre Montesinos, Fujimori, Hermosa y bueno, y quien estuviera ahí. Y precisamente ese fue el parteaguas. Entonces volver a recordar, insisto, yo es doblemente humillante por ese lado y ojalá las responsabilidades lleguen a quien tienen que llegar. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad, José Luis, de preguntarle sobre lo que deberían ser las prioridades en el sector seguridad con respecto pues al próximo gobierno. Usted ha participado en un libro reciente, además de propuestas desde los demócratas cristianos, ¿no? Cuéntenos, por favor, porque las necesidades están en muchísimos frentes y sin duda el tema de seguridad es importantísimo. Se viene o está en marcha una reforma también de la policía que también suena prometedora y uno teme que varios procesos que podrían funcionar se queden en el camino, ¿no? Bueno, yo dudo de un gobierno que quiere hacer una reforma de modernización dando de baja a los 20 primeros en la lista de los entes generales que ya ha sido todo el escándalo del año pasado, lamentablemente por Sagasti. Yo dudo de esa, entre comillas, modernización que tú mencionas. ¿Qué debería hacer? Y la pregunta es seria. Y no solamente hemos sacado este libro con el Instituto de Estudios Social Cristianos, sino aparte sacado con una colega criminóloga, Lucía Nuñoven, un libro que se llama Seguridad Ciudadana, que acabamos de sacar con la Fundación Adenauer y el INICAP. A ver, el panorama que se viene es feo. Primero porque ya vamos a volver a la normalidad, vamos a salir del toque de queda y todo va a volver, entre comillas, a la normalidad que ha ido avanzando en la delincuencia. Y por otro lado, para Lima, por ejemplo, el próximo año se han alquilado por 3 años 1000 patrulleros. El próximo año nos quedamos Lima sin patrulleros, porque se alquiló, no se compró. Entonces, para hacerlo muy corto, yo creo que el ente rector de la seguridad en el país, lógicamente, es el Ministerio del Interior con la policía. Pero tiene 2 brazos, el preventivo y el posterior. Es decir, el preventivo tiene que ser el trabajo con los gobiernos locales. La labor de prevención del delito es fundamental y eso lo hace con los gobiernos locales, municipalidades, y un trabajo interinstitucional, intersectorial, es decir, con todos los ministerios, no es un problema solamente del Ministerio del Interior. Pero después de que la policía, y eso lo vemos todos los días lamentablemente, después de que la policía hace su trabajo, ¿a dónde va? A Fiscalía. Y después al Poder Judicial. Y ahí tenemos otro gran problema. Ahí tenemos un gran agujero negro, que la policía sigue en su trabajo, ¿okay? Y después pasa esas instancias del sistema de justicia, y ahí tenemos unos grandes vacíos. Lo vemos todos los días, que los fiscales no acusan, que los jueces ya después le dan libertad, cambian la prisión por comparecencia, exceso de carcelería y salen grandes bandas de narcotraficantes, lo vemos todos los días. Entonces yo creo, y con esto termino, Enrique, gracias por la oportunidad, de que el próximo presidente tiene que hacer un pacto, no solamente por la gobernabilidad, sino también por la seguridad del país. Y ahí tiene que entrar los 3 poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La pregunta es, ¿quién juzga la labor de los jueces? Ellos mismos, autorreferenciales, o sea, o el autoronguismo. ¿Quién fiscaliza a los fiscales? Ellos mismos. Mientras que al Poder Ejecutivo lo fiscalizamos todos y si no el Legislativo llama y censura a un ministro, lo llama para que declare la prensa y a los congresistas también todos los días. Pero estas 2 instancias, que yo no estoy contra su autonomía, por favor, pero tienen que responder en un sistema de justicia que funcione. Y yo creo que ahí tiene que haber un pacto, repito, por la seguridad ciudadana de los 3 jefes de estos poderes. No hay otra manera y ya no pueden estar como compartimentos estancos peleando la policía con la fiscalía, el Poder Judicial es totalmente autónomo, no rinde cuenta a nadie. Por favor, creo que estamos en otra faceta y la realidad urgente nos impele a todos los peruanos a formar este pacto por la seguridad ciudadana. Porque el Poder Judicial tradicionalmente ha defendido mucho su autonomía en ese sentido y efectivamente, o sea, las necesidades van cambiando, ¿no? Y las actitudes con respecto a la apertura para que redunde esto en mejores instituciones también deberían ir matizándose. ¿Esto podría, por ejemplo, llevarse a cabo en una suerte de instancia de nuevo acuerdo nacional?
podría ser, es una posibilidad, pero el Poder Judicial tiene que entender que las funciones que ellos cumplen son funciones delegadas del pueblo. O sea, ellos no son semidioses, por favor. La función judicial, todos en un pacto social se le entrega a ellos, pero tiene que cumplir justamente esta delegación. Igual pasa con el Poder Ejecutivo, igual pasa con el Poder Legislativo. Los tres poderes son delegados, no son autónomos, no son reyes, y eso tienen que entender. Ahora, cuando, por ejemplo, se le da el habeas corpus a Cerrón, ¿se acuerdan? La presidenta del Poder Judicial inmediatamente sale. Cuando otra jueza dice al Poder Legislativo, señor, usted no puede elegir al Tribunal Constitucional, la presidenta del Poder Judicial, y muy bien. Pregunto, ¿por qué no hace lo mismo cuando un juez libera una banda de delincuentes? ¿Por qué no hace mismo la fiscal de la Nación cuando un fiscal no acusa, ¿de acuerdo?, a una persona que ha sido atrapada infraganti, con video, con arma de fuego y con violencia? ¿Por qué no intervienen? Claro, pasan a la OCMA, pasan a asuntos internos, y ahí venimos otra vez lo que pasa en el Congreso, el otoronguismo, pues. Entonces yo creo que no podemos dejar esos poderes y la Fiscalía, que es una institución constitucionalmente autónoma, tan libres porque no están respondiendo a la altura de las circunstancias. Por eso digo, hablo de un diálogo, de un pacto por la gobernabilidad y la seguridad. No es de picarse o no picarse y huir contra alguien, pero lo que estamos viendo es que el sistema de justicia no funciona. Entonces todos tenemos que reunirnos para que funcione. Y es responsabilidad de todos. Nadie puede decir, yo no tengo que ver en esto, yo solamente hago esto, yo solamente me encargo de esto. Compartimentos estancos ya no. Por favor, yo creo que los peruanos nos merecemos mayor seguridad y mayor seriedad de nuestras autoridades. Bien, gracias José Luis Pérez Guadalupe por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir una